bellas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo número 3. Ya se empezaron a poner las clases por radio. Si no me equivoco, son los lunes a las 5 de la tarde aquí en Las Palmas. En Penínsulas a las 6. Pero está siendo un buen tiempo. Estamos teniendo buenas clases en cuanto a lo que Dios viene moviendo entre nosotros. Los miércoles en la exposición de Juan 3:16 se están moviendo 4 aspectos importantes. Y porque empecé a compartir de ello, acabando primera de Timoteo, antes de empezar con la segunda carta de Timoteo, para poner en radio, pero pensando en que esto iba a unirse, ¿no? Que pasaríamos exponiendo Juan 3:16 en poco tiempo. Hoy trataremos de acabar el versículo número 10, pero que cuando lo estemos viendo en el punto de los miércoles, como lo estamos viendo, pues seguramente tengamos un entendimiento más claro, ¿no? Más nítido. Y de eso se trata, que podamos entender con claridad la palabra de Dios y que podamos ver la riqueza que tiene, ¿no? Y que ella misma nos ministre de una manera sobrenatural. A mí me gustaría que fuéramos al Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo número 3 y seguimos estudiando este pasaje. Estamos viendo el versículo del 1 al 10 y lo estamos dividiendo en 3 partes. La primera parte son los 3 primeros versículos que hayamos visto y trató con esta investigación de la persona de Nicodemo, en este caso, que es un personaje del cual venimos hablando, sobre Jesús. O sea, Nicodemo está indagando sobre Jesús y es cuando él viene a Jesús de noche y empieza a tener este tipo de escudriñar su persona o investigar la persona de Jesús y su ministerio. Los versículos del 4 al 8 fue el segundo punto y tratamos el domingo pasado y básicamente nos está dando la revelación de lo que es el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de agua y del Espíritu. Y dijimos que sin esta gran verdad en cada quien de los hombres ni se puede ver el reino y por tanto no se puede entrar en él. Pero ahora vamos a seguir en este tercer punto y nos vamos a centrar en los versículos 9 y 10, que nos va a hablar un poco sobre esta reprensión ahora de Jesús hacia la persona de Nicodemo. Es decir, Jesús mismo va a tratar ahora, va a exhortar, va a reprender a la persona de Nicodemo y en cierta manera lo va a hacer porque solamente de esta manera va a confrontar
y va a tratar con el engaño de él, con la incapacidad de él, con la ignorancia de él como rabino o maestro, y donde formaba parte del Sanedrín, una persona que estaba bien instruida, pero sin embargo muy ajeno a lo que Jesús estuvo tratando con él, y donde había sombras en el Antiguo Testamento de este agua en cuanto a la purificación del alma, o este nuevo pacto, que es lo que Jesús está tratando con estos versículos y que ya vimos, y es lo que Jesús trata con Nicodemo. Es lo que Nicodemo está ignorante ante esta gran verdad que Jesús está demandando de él mismo. Me gustaría leer los versículos del 1 al 10, tomando su contexto, y centrarnos en el versículo, o los dos últimos, que es 9 y 10. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Sin lugar a duda, aquí estamos viendo a un hombre llamado Nicodemo, un hombre rabino, maestro de la ley, donde está con una mente natural. Está incapacitado, como hemos dicho, para poder entender o comprender lo que realmente Jesucristo le está hablando sobre esta naturaleza del reino de Dios. La única posibilidad para poder ver y entrar en él es un nuevo nacimiento. Así que nosotros estamos viendo a un hombre incapacitado, donde no tiene cómo acomodar esta verdad divina en una mente humana, natural. Aún con un gran currículum, ¿verdad? O con un gran sobrenombre, sobre Nicodemo, sobre maestro o rabí, un hombre con mucho prestigio, pero ignorante ante la verdad de lo que solamente Dios puede y debe hacer en nosotros, porque si no, la peligrosidad está en que no podemos entrar en el reino de Dios. Así que es importante tener en mente lo que Pablo enseña tocante a esta condición. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, vamos allá a la primera carta de Corintios, capítulo número 2, versículo número 14, dice: pero el hombre natural, este es Nicodemo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es como se encuentra delante de Jesús, porque para él son locura. ¿Cómo puede, dice, un hombre viejo vuelve otra vez al vientre de su madre? Porque para él son locura. Y sigue diciéndonos, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Me gustaría leerlo en la traducción del lenguaje actual, porque hay unos matices o puntos connotativos que aclaran mucho más lo que estamos leyendo, que igual la Reina Valera perdemos un poco de vista al ser tan literal, y eso también es bueno. Pero dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería, y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor?
¿quién puede darle consejos? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso, dice, pensamos como Cristo. Aquí hay un factor importante que el apóstol Pablo está hablando a los cristianos en Corinto. Mira, solamente los cristianos que han nacido de nuevo somos quienes tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo significa que tenemos la capacidad para discernir, para escudriñar, para separar las cosas que son de Dios con las que no lo son. Pero en el contexto, lo que Pablo viene enseñándonos es que solamente el hombre espiritual, aquel que ha nacido de nuevo, es el hombre que está capacitado por el Espíritu para poder acomodar, para poder entender, para poder asimilar las cosas que provienen del mismo Espíritu de Dios y que nos la hace conocer a través del Espíritu Santo, pero enseñándonos por la propia palabra escrita. Es decir, que solamente los cristianos pueden ver la gloria de Cristo en las Escrituras. Solamente ellos. Entonces, en este contraste nos encontramos con un hombre, aunque tiene un sobrenombre de maestro o rabino, pero sin embargo está incapacitado. No tiene con qué. Su mente está totalmente ajena a los asuntos de Dios. Y esto es algo que creo que es importante, porque es lo que trata de enseñarnos también a través del ejemplo de Jesús con Nicodemo. Y por eso es una buena ilustración de la condición de este hombre llamado Nicodemo frente a Jesús. No puede. Está incapacitado. Ahora, nosotros estamos viendo esta gran verdad también en los miércoles, en los estudios que venimos viendo en este mes, que tiene que ver cómo es que el hombre puede, ese contraste. Estamos viendo que es a través de la palabra, es a través de la predicación del Evangelio. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es tan relevante el mandato que Jesús nos deja y que nosotros debemos no tener por omisión, sino como comisión, ¿verdad?, de predicar el Evangelio a toda criatura. Y que el Evangelio del Reino sea extendido en todo lugar. Por eso es tan importante. Pero aquí estamos viendo a este hombre que está totalmente, como decimos, incapacitado, tocante a su mente, una mente natural, no puede penetrar en esos asuntos profundos de Dios. Dice que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios y no queda ahí, sino que dice que nos lo hace conocer a los nacidos de nuevo. Mira si es importante el nuevo nacimiento, no solo para ver, sino para entrar, pero una vez que estamos dentro de su reino. Nosotros podemos ver las cosas espirituales, nosotros podemos palpar, experimentar, sentir. Tenemos una comunión con Cristo a través de la morada del Espíritu Santo en nosotros, hasta tal punto que el mismo apóstol Pablo dice que cada cristiano, los nacidos de nuevo, somos moradas del Espíritu Santo. Él viene a morar en ti y en mí. Somos el templo del Espíritu Santo. Hasta ese punto podemos ver una gran verdad. Pero seguimos viendo cómo Nicodemo seguía pensando en el nuevo nacimiento como un evento o como una experiencia, suceso natural y físico y no espiritual. No encajaba la parte espiritual que Jesús le venía hablando. Y de ahí que le preguntó al Señor en el versículo número 9, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es posible? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuál es el método? A pesar de lo que Jesús, hablamos el domingo pasado, a pesar de lo que Jesús le estuvo diciendo, sobre todo los versículos del 5 al 8, tratando con él de explicar esta gran verdad a este rabino famoso, a pesar de esta explicación, Nicodemo seguía sin entender nada. No llegaba a esa aceptación de la enseñanza de Jesús. Lo que sus oídos estaban oyendo, no llegaba a comprender, no llegaba a entender,
era un asunto ajeno, totalmente ajeno a él. Aun cuando Jesús, recordamos que estuvo tratando con lo que es ejemplos del Antiguo Testamento, vimos en Ezequiel, vimos en Jeremías tocante al Nuevo Pacto, y estuvo enseñándonos a través de los profetas grandes en el Antiguo Testamento sobre esta experiencia que ha de ocurrir, que como rabino él sabía, cuando Dios obra, cuando Dios hace, cuando Dios quita ese corazón de piedra, pone un corazón de carne, pone su espíritu, y nos habla de un agua que limpia, que purifica. De eso estaba tratando Jesús con Nicodemo, pero a Nicodemo todo esto le era ajeno. No conocía, no entendía, estaba ignorante ante esta gran verdad. Y esto era algo preocupante. Nosotros vimos en los versículos del 5 al 8, solamente por encima, que cuando dice la palabra de Dios que os es necesario nacer de agua y del Espíritu, nosotros llegamos a concluir que esto tiene que ver con lo que es nacer de nuevo a través de la palabra. Y vimos ejemplos, como dice en Efesios, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, pero por la palabra. El mismo apóstol Pedro, capítulo 1 de su primera carta, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Así que concluimos que todo es por la palabra. Es la predicación de la palabra. Entonces lo que Jesús está hablando es de la palabra aquí a Nicodemo, llevándole en mente a la palabra del Antiguo Testamento, que es lo que él había oído, lo que él conocía, e inclusive como rabino lo que él tenía no solamente que enseñar, sino que interpretar y explicar. Pero estaba en un campo ajeno. Su mente estaba siendo ignorante. Otro detalle que pudimos ver y que es una gran verdad, cuando nos dice la Reina Valera, dice que os es necesario nacer de agua y del Espíritu. Pero que esto también se puede leer y es como más peso tiene en el griego: os es necesario nacer de agua, esto es por el Espíritu. O sea que esa conjunción copulativa, que es una Y, una conjunción copulativa es aquello que está junto al sustantivo, o sea, aquello que está definiendo la suma de algo. Es y la palabra, o es corre por pan y queso y jamón, está sumando. Pero en este caso, la mejor lectura que tiene en el griego, os es necesario nacer de agua, esto es por el Espíritu. Lo mismo. El agua y el Espíritu es la misma verdad. Así que nosotros vemos cómo es que Jesús está tratando lo más íntimo de su corazón, está tratando con su mente, está enseñando que lo que en verdad tiene sentido y él debe de saber es que la propia palabra obre en él. Es la única manera en cómo él puede nacer de nuevo, por la palabra. Así que la palabra es sumamente importante para cada quien de nosotros, aunque ya hayamos nacido de nuevo. Igualmente somos edificados, somos instruidos por la palabra. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo a Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la preparación de la palabra. Es como Dios está equipando también a los santos en la iglesia. Pablo enseña esto a los Efesios. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es que Jesús llegó y dijo determinantemente a Nicodemo en el versículo número 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Son dos cosas distintas.
La carne solo puede producir carne. Es la naturaleza humana. Y el espíritu solamente puede darse por el espíritu, puede engendrar las cosas por el espíritu. Son dos cosas distintas. Y dijimos que el término aquí carne hace referencia a la palabra sar en el griego y tiene que ver con lo humano, con el hombre, con las personas, con la naturaleza humana. De ahí que en Juan 1:13 dice, las cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No hay un engendramiento, un nuevo nacimiento donde la carne tenga participación. No es, dice, de voluntad de carne. No tiene que ver la carne en este asunto. Bien podemos decir que Nicodemo era 100% carne aquí. Y estaba produciendo carne. Él estaba cuestionando, él estaba ignorando, porque había un fruto de la carne. No podía acomodar esta verdad a su propia vida, porque ni tan solamente recordaba la palabra, la enseñanza que él mismo tenía el deber de enseñar a otros, en este caso a los judíos. Os es necesario nacer de nuevo. Y ahí la palabra nacer, dijimos que en el griego, que es genao, significa engendrar. Engendrar. Y de ahí es donde viene la palabra genes. Lo genético. Lo que nosotros heredamos de nuestros padres, tocante a lo físico, a lo natural. ¿Verdad? Cada quien de nosotros tenemos los genes de nuestros padres. Y por eso dijimos que hay un gran parecido tocante no solamente a lo físico, sino inclusive a la manera de andar, de hablar. Hay un gran parecido, pero que de esa misma manera, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. De esa misma manera, nosotros cuando nacemos de nuevo somos llamados a mostrar los genes de Dios, el fruto del espíritu. De esa misma manera, lo que es de la carne, carne es, dejamos algo claro, que es de esta manera como decimos, y todos hemos heredado algo de los genes de nuestros padres y mostramos en una manera física, una conducta física. Pero el nacer de nuevo tiene que ver con el carácter de Dios, con lo que Dios es en nosotros y con lo que nosotros somos llamados a mostrar. Por eso la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu, espíritu es. Y si tú quieres un pasaje donde puedes ver cómo mostrar cuando naces de nuevo esos genes de Dios, lo genético del espíritu, en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahí tiene el fruto del espíritu, que no es más que hablar del carácter de Cristo. Eso es el carácter de Cristo. Cuando tú y yo tenemos esta gran verdad en nuestras vidas, tú y yo somos llamados. Necesariamente debemos demostrar estos genes de Dios, esta herencia de Dios en nosotros, del Espíritu en nosotros. Y eso se da por medio del Espíritu, como tú y yo somos llamados a mostrarlo. Así que por una parte estamos ante un mensaje que bien decimos que cualquiera puede entender, que un niño puede entender, pero a la misma vez nos encontramos con un gran teólogo, con un rabino, que no puede comprender. Es paradójico. Que no puede comprender. Un hombre estudioso, preparado, tocante a la ley, pero está totalmente incapacitado. Él no puede comprender lo que el Espíritu está hablando. Es un misterio que solamente el Espíritu revela ese mismo misterio. Y por eso es tan importante, como dice también la palabra, que Él nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Como dice en Tito 3:5, sino que es un asunto de su misericordia. Es un asunto de Dios, es un asunto de su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, dice, por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y aquí llegado a este punto, del cual estamos viendo en el versículo número 9,
estamos viendo cómo se asemeja también, y es una buena ilustración lo que estamos viendo aquí, de quienes llevando tanto tiempo también entre nosotros, o tomando una conducta religiosa evangélica, no han llegado a experimentar todavía. No conocen. Y esto podemos verlo en Antonio Aruca, que está en el hospital ingresado, ha estado con nosotros años. No ha conocido. Él mismo lo confiesa. Pero está en una situación crítica ahora con lo del cáncer. Él ha tenido un encuentro con Cristo. Es un hombre diferente. Sus pensamientos son diferentes. Vas a la hora que vaya y te puede encontrar leyendo la Biblia o está queriendo orar, está dando testimonio. ¿De dónde ha ocurrido esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Dios ha tratado con él. Y Dios es el que ha tratado con él, como Dios trata contigo y Dios trata conmigo. Pero lo triste de todo esto, y creo que ocurre en todas las iglesias, es que a veces hay gente con nosotros que llevando tanto tiempo no llegan a entender, a comprender. Algunos leen Juan 3 como diciendo esto es algo tan sencillo, es algo tan escuchado, tan repetido. Sí, pero aquí tienes un hombre que es un maestro de la ley, a un rabino que formaba parte del Sanedrín. Eso no lo ocurría a cualquiera. Y sin embargo no está entendiendo lo que tú tan fácilmente entiendes o dices entender, pero no muestra los genes de Dios, ¿verdad? No tiene esa genética del espíritu. ¿Por qué? Porque volvemos a reiterar, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Un hombre ignorante a esta gran verdad, a esta gran enseñanza que Jesús está aquí enseñándonos a través de este ejemplo. Por eso hay gente que sin una comunión íntima, sin una verdad de esta experiencia del nuevo nacimiento, se encuentra en la misma condición que Nicodemo, con un gran sobrenombre o un gran currículum o títulos, pero sin embargo sin tener una experiencia con Cristo, sin estar vinculado con una vida del Espíritu Santo. Pensaba ayer un pasaje que Pablo está enseñando a los Corintios en su primera carta, capítulo número 8, versículo número 2 y 3. Primera Corintios, capítulo número 8, versículo número 2 y 3. Dice la Reina Valera, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: el que afirma que lo sabe todo, en realidad, no es que sepa mucho. Algo puede saber, pero ese no es que sepa mucho. O aquello que él llama porque lo sabe todo, no es todo. Dice, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. ¿Te has preguntado alguna vez si tú eres reconocido por Dios? ¿Aprobado por Él? ¿O simplemente crees que sabes mucho? Y se puede saber mucho acerca de Dios. Pero lo más relevante no es lo mucho que tú puedes saber acerca de Dios, sino cuánto es lo que Dios tiene de ti. Cuánto es lo que Dios tiene de mí. Cuánto Dios posee de mi voluntad, de mi mente, de mi corazón. Cuánto es lo que Dios en verdad tiene en sus manos. O sea, cuánto es lo que yo he rendido realmente a Dios. Y qué diferente entonces suena. Porque aquí no es cuánto tú y yo conocemos, es cuánto Él, dice, nos reconoce. La persona que ama a Dios es una persona reconocida por Dios. Muestra los genes del Espíritu. Está mostrando el fruto del Espíritu. La persona que ama en verdad a Dios. Dios posee, como nos enseña el libro de Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos.
La esencia de lo que es el ser humano está en el corazón. Pero dame, hijo mío, ¿el qué? Tu corazón, deja que yo posee tu corazón. Que yo lo dirija, que yo lo controle. Y si en verdad amamos a Dios, vamos a mostrar, vamos a vivir, vamos a alimentarnos, vamos a testificar. De verdad que esto es algo sumamente evidencial en cuanto al amor de Dios. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de Cristo. A diestra y siniestra. Vamos a hablar, a testificar de Él. Y siempre decimos, somos llamados a todo el mundo. Pero si somos capaces de hablar de Cristo, a quien Dios nos pone delante, eso nos ayudará mucho más a hablar de Cristo a nuestros propios familiares. Si tú y yo entendemos que si parten de este mundo sin Cristo, ¿nos podemos quedar sentados sabiendo que van al infierno? Esa es la verdad. Y posiblemente no tengamos oportunidad nuevamente de hablar de Cristo. Así que la carga, la preocupación de nuestras vidas cuando estamos con personas es hablar de Cristo. Presentar el Evangelio. Porque es el único quien le puede librar de la ira venidera, del castigo eterno. Ese es el mandato que todos tenemos en común. Como si Dios mismo por medio de nosotros, y dice claramente el apóstol Pablo, decimos a este mundo reconciliaos con Dios. El prefijo re vuelve a decirnos, vuelve a reconciliar, a estar en paz con Él. Y esta es la única manera por el Evangelio, reconciliados con Dios. Por eso digo, ¿tú quieres saber o queremos saber si amamos a Dios? Vas a hablar de Cristo, vas a hablar de Cristo, vas a hablar de Cristo. Tu mente está en Cristo. Aprovecha las oportunidades en Cristo. Ve a las ovejas o ve a las personas como ovejas sin pastor. Y esto te mueve la misericordia. Ahora, si decimos ser grandes cristianos, amamos a Dios y no buscamos, provocamos ocasiones. Porque la Biblia también nos enseña a forzarlos a entrar. Y no provocamos esas situaciones para hablar de Cristo. ¿Cuánto es tu amor y mi amor por Él? Por eso dice, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. A quien Dios reconoce. La gente debe saber que somos hijos de Dios. Eso es lo primero. Que no nos avergonzamos de Cristo. Y esto es lo más relevante que debe haber en nuestras vidas. Esto es lo que Dios está tratando aquí por medio del apóstol Pablo, lo que dice también a la iglesia de Corinto. Pero ahora pasamos adelante y vemos cómo Jesús le responde a Nicodemo su pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Y el versículo número 10, y con este acabamos, dice literalmente, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Es como que Jesús le dice, ¿verdad? Siendo maestro, ¿no sabes esto? O sea, darte cuenta que esta pregunta está hablándonos como un asombro, como algo que él debería de tener bien asentado en su mente, bien firme. ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? En el griego español, en verdad, hay un artículo definido. ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Todavía hace mucho más énfasis a la relevancia de su maestría, de su ministerio. No eres un maestro, no. Eres el maestro de los maestros, pudiéramos decir. Alguien quien sobresalía dentro del mundo rabino. Tú eres alguien conocido como maestro. Pero tú no sabes esto. Como diciendo, tú deberías entender. Tú deberías saber, porque la propia palabra te estuvo ministrando cuando tú la estudiabas. No es algo nuevo, es nuevo bajo el nuevo pacto, con una connotación totalmente distinta en Cristo, pero también hay sombra en el Antiguo Testamento que vienen anunciándonos la misma verdad. Y tú no sabes nada de todo esto, siendo el gran maestro de la ley. Cuanto menos tenía que tener alguna idea de esa obra renovadora,
del Espíritu, o esa sombra de lo que se anunciaría en el Nuevo Testamento. Sin embargo, vemos que Jesús en su pregunta le hace una pregunta retórica, pero le hace ver algunas de las cosas en esta pregunta que estamos viendo. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, yo meditando, pensando en este texto y preguntando a Dios algo que concluyera a un modo aplicativo en nuestra propia vida como cristianos y que pudiéramos entender esta gran verdad en manera donde nosotros podamos asimilar ciertos aspectos en nuestra vida práctica cristiana. Y una de las cosas que pensaba es que la religión legalista adormece. Nosotros vemos a un hombre rabino, maestro de la ley, ¿verdad? Con un gran sobrenombre, o un hombre que estaba siendo adulado muy posiblemente por esos títulos, el peso de los títulos, ¿verdad? De la gente, que ellos mismos se dan tanta importancia, es una raíz del orgullo 100%. 100%. El hombre es llamado a ser un hombre humilde delante de Dios. Eso es lo que Dios nos enseña. Todo lo demás se opone ¿a quién? A Cristo, cuando toma el lugar que solamente Cristo debe tomar, ¿entiende? Por eso yo apuntaba que la religión, cuando es un legalismo, es una mera forma externa de apariencia, adormece a la sensibilidad de la voz del Espíritu Santo. Puedes estar escuchando y leyendo y no entender nada, como le pasaba a Nicodemo. Y eso no quiere decir que comprendamos lo que literalmente nos enseña la palabra. No, lo que nos estamos diciendo es: si alguno ama a Dios, es reconocido. Es aquel quien ama a Dios, tiene de Él su corazón. Y como tal, hará su voluntad. Entenderá la gravedad de los días, del corto tiempo que nos queda. Y mirará qué es lo que puedo hacer para Cristo. ¿Qué es lo que puedo y debo hacer para Cristo? Esto es lo que marca la diferencia entre un hombre que está dormido con la palabra, con mucha palabra, pero sin entenderla, sin comprenderla, sin vivirla. Entonces, la religión legalista o evangélica, sin la vida del Espíritu, simplemente adormece. El sobrenombre de judío y maestro, cuando solo se queda en sobrenombre, acarrea ignorancia. Cuando solamente se quedan los títulos, sin vivir lo que Dios nos enseña, solamente queda ignorancia en esa mente que está opacada de la verdad de la revelación del Espíritu. Queda en ignorancia. Y otro punto que pensaba, que creo que es una buena también conclusión, que la preocupación por lo externo, como dijimos, y la adulación por los títulos opacan realmente la revelación de Dios. Cuando tú y yo no tenemos una relación íntima, cercana a Dios, pero no simplemente por saber algo más acerca de Dios, sino tan cercana que lo único que queremos es salir de ahí y hacer su voluntad. Eso es lo que nos interesa de Dios. Por eso dijimos, ¿no? Y llevamos varios domingos de testimonios de matrimonios que están sirviendo a Cristo, que han entendido. Y no solamente de reto, hemos visto también matrimonio, también Antonio y Carmen dando testimonio. Matrimonios que están viviendo, o solteros o solteras, pero que han entendido el ministerio del Evangelio. Que son luces para otros. Pero no solamente en cuanto a palabras, sino en cuanto a conducta. ¿Verdad? Eso es lo que Dios quiere de cada quien de nosotros. Y yo sé que aquí hay muchos más testimonios. Que es bueno, que eso es lo que Dios también quiere, ¿verdad? Que podamos ver en otros. Que podamos ver en otros que el llamado de un cristiano es a servirle. A servirle. ¿Y qué más? A servirle. Ese es nuestro patrón. Ese es nuestro dueño. Y ese es el que debe de tener nuestro corazón. Él, y solamente Él. O dicho de otra manera también, a Jesús le parecía totalmente inexcusable lo que estaba presentando aquí Nicodemo, que siendo un erudito prominente, no conociera este fundamento bíblico de la enseñanza sobre lo que es el nuevo pacto.
Es la única forma de obtener salvación, es curioso. Pero para Jesús era algo inexcusable. Y por eso vemos que Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo número 3, versículo número 15, dice, y que desde la niñez has sabido, ¿el qué? Las sagradas escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Pablo está hablando aquí a Timoteo, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio. Sabio. ¿Pero para qué? Para la salvación. Aquí no está hablando del Nuevo Testamento. Lo que estaba escrito vale hasta aquí, pero aquí está hablando de todo el Antiguo Testamento. Entonces, hubiese sido más que suficiente que la propia Escritura hubiese traído sabiduría a un rabino, a un maestro, para poder ser salvo. Sin embargo, esto no estaba ocurriendo en Nicodemo. Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todos los hombres salvos de toda la historia del libro del Génesis a nuestros días y hasta donde Dios permita, todos somos salvos por la fe. Todos. Y salvos por gracia. Esto no es algo solamente que aparece en el Nuevo Pacto. No hay ninguno que pueda salvarse sin creer lo que la palabra en el Antiguo Testamento Dios estaba diciendo. No hay ninguno. Y cuando eso acontece, se llama gracia. ¿Y por qué? Porque nadie merece ser salvo. ¿Te imaginas que no fuera por gracia? Entonces es por obra. Entonces contradice la doctrina de la soteriología, la salvación. Es por gracia, por medio de la fe. Todo el Antiguo Testamento se encuentra en el mismo punto. Nosotros estamos bajo una mayor revelación porque Cristo ha venido. Y hemos podido ver y entender con más claridad el mensaje de la cruz y la consumación de lo que otros veían como una sombra de lo que acontecería por delante. Pero a nuestros días nosotros hemos visto que es un tiempo cumplido hace más de 2000 años. Pero a nuestros días también es otra gran verdad que hay muchos hombres muy ignorantes ante un evangelio tan claro. La ignorancia es algo también que destaca en nuestros días. Así que en Nicodemo podemos ver este estado mediocre tocante a este ministerio suyo, como rabino, como maestro, a través de esa ignorancia. Y es como se encontraba también aquí en la nación de Israel, mayormente. Y esto era algo notorio. Se encontraba en bancarrota, sin conocimiento alguno. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 10, en los versículos 2 y 3, es algo que lo aclara, que está hablando del mismo pueblo judío, de los que son parientes según su carne, pero que se encuentra en estas tinieblas. Claro, hay una apariencia de que conocen, pero realmente no llegan a conocer, no llegan a entender. Por eso es que el apóstol Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Es curioso. Pero sin embargo sé que tienen celo. Yo les doy testimonio de que tienen celo. ¿Y celo de quién? Celo de Dios. O sea que no es que mostraran una apatía, ¿verdad? Un rechazo en el sentido al conocimiento, sino que estaban mostrando algo que realmente ellos trataban de hacer creer a los demás, que tenían un celo que provenía de Dios. Pero sin embargo, aquí nos está enseñando que ese celo no era válido. Y Pablo era otro maestro de la ley. Y él mismo está dando testimonio de que tienen este tipo de amor por Dios, de conocimiento de Dios,
Dice en la Nueva Traducción Viviente, yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Hablando de los judíos. Pero es un fervor mal encauzado. Es un fervor mal encauzado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Las formas, las maneras eran suyas, no eran las de Dios. No eran las que Dios había establecido. Estaban mal encauzados. Y esto también pudiera ocurrir entre nosotros. No estar bien alineado con lo que la palabra nos enseña. Por eso esta base es tan importante. Hemos dicho, es el mensaje más relevante que podamos escuchar. Es el mensaje que Dios tiene para todos en común. Es un mensaje universal para todos los hombres, porque dice que es algo necesario. Os es necesario. Este es un plural. No dijo te es necesario, Timoteo. No, os es necesario. Y aquí entra el mundo entero, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Así que Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Si no estamos totalmente destituidos, apartados. Viendo aquí en el versículo número 10, donde nos encontramos, que respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Hasta este punto de la conversación, en esta pregunta retórica que Jesús está haciendo aquí también a Nicodemo, nosotros podemos entender que Nicodemo no se convirtió a Cristo hasta este momento, hasta este tiempo, en esta noche, porque no hay una evidencia de ello. Sin embargo, y el versículo número 11 nos lo corrobora, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. O sea, que hasta ahí Nicodemo no recibe el testimonio ¿de quién? De Cristo. Era un inconverso. Sin embargo, algo ocurrió en los días de Nicodemo, posteriores a esa noche, antes de la crucifixión, algo ocurrió que Nicodemo cambió por completo. O sea que las palabras de Jesús con Nicodemo, esta conversación que hubo en este evento de la historia, en este momento antes de la crucifixión, no quedó sin fruto. Eso es el poder ¿de qué? De la palabra. O sea, lo que podemos ver es que ese hombre estuvo meditando en lo que Jesús le venía diciendo y en algún momento esto cambió la vida de Nicodemo. Nicodemo aparece 3 veces solamente en todo el Nuevo Testamento y solamente en el Evangelio de Juan. Son las 3 veces que aparece. Una de ellas es la que estamos viendo, aquí en Juan capítulo número 3. Pero también vemos otras 2 ocasiones en el mismo Evangelio de Juan, que como está registrada en este mismo Evangelio, para que nosotros podamos ver que la vida de Nicodemo no quedó sin fruto, sino que Dios operó en él, el Espíritu Santo obró en la vida de Nicodemo. No fue un hombre que dejó a Jesús, se fue a la suya, no quiso saber nada más de Jesús, como ese rabino ignorante, siendo maestro de la ley, que estaba totalmente ajeno a lo que Jesús les venía diciendo. No, estas palabras de Jesús retumbaron de alguna manera en su corazón tan duramente que tuvo que tener una experiencia con Dios, por lo que nosotros podemos ver. Y de las 3 veces que decimos que aparece en el Evangelio de Juan, las otras 2, dejando esta Juan 3, pero las otras 2 veces, una de ellas aparece en Juan capítulo 7, vamos a leerlo, versículos números 50 y 51, Juan capítulo 7,
Aquí nos encontramos con un Nicodemo en su contexto que defendió de manera audazmente, defendió aquí ante el Sanedrín a la persona de Jesús. Y dice el versículo número 50, y el versículo número 51, en el capítulo número 7 del Evangelio de Juan. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, para que no haya duda alguna de quién era, esto es un detalle importante, el cual era uno de ellos, hablando aquí del Sanedrín, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Aquí está defendiendo a Jesús. Si hemos visto el primer ejemplo en Juan 3, donde Nicodemo vino a Jesús de noche, muy posiblemente a escondida, sin que le vieran. Sin embargo, aquí hay algo distinto. Aquí es Nicodemo quien irrumpe en esta conversación del Sanedrín y empieza a defender, a apoyar el trato que tenía aquí el Sanedrín con Jesús. Pero hay una tercera vez en el Evangelio de Juan, capítulo número 19, versículos 38 y 39, nos encontramos aquí cuando Nicodemo ayudó aquí a José de Arimatea a preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura. Y en este contexto nos está hablando los versículos 38, 39, algo más que podemos ver. Dice que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Dice el versículo número 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. Nuevamente esta connotación. O sea, que no haya confusión con otro llamado Nicodemo, sino aquel quien vino a Jesús de noche. Esto es lo que está aquí destacando el apóstol Juan. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Yo no sé si alguna vez leyendo esto has hecho la fórmula, el equivalente a ¿cuánto es entonces? Aquí nos está hablando de 100 libras. ¿Sabe cuál es el equivalente? ¿Alguien sabe? Esas son las Biblias hoy en día que están ya actualizadas, que vienen con ayuda. Pues 33 kilos. ¿Te imaginas? Ahora, 33 kilos de este tipo de especies aromáticas para la sepultura no era algo normal que un hombre pudiera contar, a menos que fuera un hombre con un poder adquisitivo alto. Esto nos habla un poco más de Nicodemo. Pero también nos está hablando de un respeto, de una devoción hacia la persona de Jesús. O sea, que no iba con una bolsita, ¿verdad? O con un botecito de especies. No. No sé si lo llevaría a él o entre dos, pero son 33 kilos. 33 kilos de especies o de hierbas aromáticas, no sé en cuanto a volumen, pero es lo que nos está enseñando aquí la palabra. Es que todo esto nos está hablando de la vida de Nicodemo, como que al final él pudo concluir, él pudo meditar en la palabra, pudo tener una fe genuina, una conversión, un nuevo nacimiento, cambiar por completo. Una antes decía Fanny en su testimonio, ¿verdad? Que tuvo una manera de pensar totalmente distinta. Esto es el arrepentimiento, esto es metanoia, un cambio de mente por completo. Una persona que piensa diferente, ¿por qué? Porque cada cristiano, cada nacido de nuevo con una verdadera conversión, tiene la mente de Cristo. En el sentido en que piensa las cosas de Dios de manera perseverante, no pausadamente. No tiene un pensamiento de peso en Cristo. Puede apreciar, discernir, escoger lo mejor. Eso es tener la mente de Cristo y sobre todo poder discernir lo que es de Dios con lo que no es de Dios.
Así que podemos entender que aquí Nicodemo algo entendió, se aferró a esa gracia soberana y experimentó este nuevo nacimiento, esta realidad de una buena conversión con Jesús, a quien él se acercó de noche. Y que si bien él no tuvo esta experiencia en ese momento, sí nos enseña que antes de la crucifixión, estas palabras de alguna manera tuvo que haber retumbado fuertemente en su mente, en su corazón. Y esto también es algo muy bonito. Y es que, como bien nos enseña la palabra, el árbol se reconoce por su fruto. Es como se reconoce el árbol, por su fruto. Y es lo que podemos ver aquí en las 3 veces que nos habla de la vida de Nicodemo. La primera no entendemos, no vemos que fuese un hombre nacido, pero las otras 2 ya nos está hablando de un fruto distinto, de una cercanía a él. Una cercanía a él. Quiero acabar con Isaías capítulo número 57, versículo número 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de ¿quiénes? De los quebrantados. Esto es lo que debe de ocurrir en cada quien de nosotros, si no ha ocurrido. Y aunque haya ocurrido, el quebrantamiento está muy ausente dentro de la iglesia de Cristo. Porque pensamos que el quebrantamiento pudiera ser solamente en un momento de nuestras vidas, en el nuevo nacimiento, o en ciertas etapas puntuales de nuestro cristianismo, ¿no? El quebrantamiento debe de ser la experiencia más repetitiva que el cristiano que viva en dependencia del Espíritu Santo esté teniendo delante de Dios. Dios tiene que quebrantar. En el hebreo es aplastar, moler. Hay cristianos que no se dejan aplastar por Dios. Triturar. Y lo que nos está enseñando este texto es una gran verdad de gracia. Pero ese triturar de Dios es de gracia, es para bien, es misericordia. Hay algunos que se endurecen tanto que ya Dios no puede más quebrantarles. Y eso es un peligro. Pero dice, porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura de la santidad, yo habito en un lugar que no conoces, yo habito en ese lugar y de la misma manera que habito en ese lugar, imagínate algo tan distante como es la altura, la morada de Dios, que no tiene un límite en el sentido de cómo mides. Pero Él dice que habita en ese lugar, pero que a la misma vez dice que también con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, que de una manera está tan lejos, tan distanciado de nosotros, pero por otra manera está tan cercano ¿a quién? Al hombre, que nos está enseñando que es quebrantado y humilde de espíritu. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Si tú quieres que Dios vivifique tu corazón, ya conociendo a Dios, deja que te quebrante, deja que te aplaste. Que Dios traiga su peso sobre tu vida y mi vida. Esta es la manera en cómo puede ver lo que hay en ti y en mí. Como de la misma manera se tritura el trigo para hacer harina o la uva para hacer el vino. Deja que Dios triture, aplaste para que la esencia de lo que hay en nosotros sea algo visto por Dios y Dios pueda seguir obrando en nosotros. Y si no conoces a Cristo, también tiene esta misma verdad. Porque Él está también deseando morar en un hombre que se quebranta, que nace de nuevo, que tiene su primer quebrantamiento delante de Dios, esa primera experiencia con Él. Él viene a vivificar ese corazón, a cambiarlo, a traer vida donde hay mortandad, a traer luz donde hay tiniebla, a traer sensibilidad donde hay insensibilidad. Eso es lo que Dios quiere obrar. Por eso es el mensaje más valioso que podamos escuchar todos nosotros a lo largo de nuestras vidas aquí en esta tierra, porque es algo que necesitamos todos nosotros. Se nos es necesario nacer de nuevo, nacer de la palabra, del Espíritu de Dios,
para poder entrar en el reino de Dios. Pidamos ayuda. Me gustaba mucho leyendo esta mañana una oración de un libro de Tozer, y él oraba a Dios en esta manera: enséñanos a conocer lo que no podemos conocer, porque las cosas de Dios no las conoce hombre alguno, sino el Espíritu de Dios. Que Dios nos enseñe a conocer lo que nosotros por nosotros mismos no podemos conocer, pero Dios sí. Y Dios nos la puede hacer entender, conocer, revelar por medio de la vida del Espíritu, el favor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios nos dé su gracia, nos ayude a meditar lo que hemos expuesto a través de la palabra, y que esto pueda traer un cambio, marque una diferenciación en tu vida y en mi vida. Si bien no has nacido, lo más relevante este mensaje para ti es que te arrepientas y creas en el Evangelio. Te arrepientas y creas en el Evangelio. Y como bien hemos dicho, aunque vemos la soberanía de Dios tocante a la salvación, también podemos ver la responsabilidad del hombre para el recibimiento de la misma. Las dos cosas son bíblicas. Tú tienes el deber y la responsabilidad frente a lo que has oído en la palabra, de arrepentirte. No te conformes a vivir una religión. La religión, hemos visto, es muy peligrosa. Vemos a un hombre instruido, un maestro, y estar ciego, ignorante. Un religioso judío. Y la religión a nuestros días, hay personas de verdad de la iglesia, vamos a poner la iglesia en general, que vive esto. Que simplemente tienen una religión evangélica. No tienen vida en el Espíritu. No tienen una guianza, un sometimiento, un rendimiento, un quebrantamiento. Y vienen escuchando la palabra de Dios. Pero esos corazones necesitan nuevamente ser quebrantados, rotos, compungidos. Que sean compungidos por la palabra, que sean traspasados. Y eso es una gracia que Dios nos permite a nosotros a través de la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos ahí nuestra responsabilidad. Anhelar que Dios nos quebrante. Que Dios venga y quebrante tu corazón, quebrante mi corazón, y podamos ser hombres rotos delante de Él. Qué especial puede ser eso en tu vida y en mi vida. Y con cuánta necesidad nosotros necesitamos esa gran verdad. Y como algo urgente en cada quien de nosotros. Amén. Que Dios os bendiga.